Bueno, vamos a comenzar hoy con, bueno, si dejo de darle las teclas, dentro de la unidad 3 de lengua con la literatura, con la parte de literatura. Así que vamos allá. Dentro del tema 3, dentro de teoría de recursos, ¿no? Que ya sabéis que, bueno, que es donde se sitúan siempre la teoría, etcétera. Y en la segunda entrada, poesía y prosa narrativa media. Seguimos con la Edad Media en el tema anterior, que hablábamos un poco del origen, ¿no? De las literaturas y tal. Bueno, de la nuestra concretamente, de la escrita en castellano, y hablábamos de la lírica sobre todo. Y hoy, aunque el título, ¿no? Incluya poesía, pero en realidad vamos a hablar de la narración. Lo que ocurre es que, si recordáis un poco lo que hablamos también en el tema uno, cuando introducíamos los géneros literarios, existe también un tipo de narración escrita en verso. Y aunque fundamentalmente es narración y se le califica como narración, puede que encontréis a veces que se refiere a ella, como ocurre aquí, como poesía narrativa, ¿vale? Pero sigue siendo una historia, ¿no? Y entra dentro un poco de ese género narrativo, que insisto en la forma, no sea la prosa, que es la habitual, a la que estamos acostumbrados, en la que estamos acostumbrados que aparezcan las narraciones, sino en verso. Eso es algo muy habitual, sobre todo al principio, en el inicio, en el origen de las literaturas, ¿no? En ciertos géneros, como vamos a ver ahora, como el romance, el cantar de gesta, etc. Bueno, no me enrollo más, ya me voy a enrollar ahora, así que dentro de la sección vamos a abajo del todo. Como siempre sabéis que los archivos donde vienen ejercicios, teoría, etcétera, siempre se sitúan al final de la sección. Y en este caso, como es habitual en la literatura, tenemos el archivo completo, teoría tema 3, poesía y prosa medieval, y el que yo ofrezco con mi versión, con el resumen, con el subrayado, que es el que sabéis que estudiamos y tratamos aquí en clase y que intentamos que vaya solo a lo esencial y a lo fundamental. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Eh, l- en un principio eso será más habitual más adelante. Lo que voy a comentar ahora, digo, será más habitual más adelante los contextos históricos, ¿no? Es decir, la literatura, de igual que cualquier fenómeno, producto humano, siempre está relacionado y está conectado directamente con la época y con las circunstancias históricas, sociales, políticas, económicas, etcétera, en las que surge, ¿no? En el caso de estos orígenes de la literatura, estos orígenes medievales, hemos comentado de pasada, ¿no? Porque bueno, la verdad, la situación política o histórica de la península en aquel momento, dentro de que no se puede hablar de España, ¿no? Como entidad política o como entidad nacional, pues era compleja, ¿no? Dividido entre zonas cristianas, zonas bajo dominio musulmán, con administraciones diferentes, etcétera. O sea que realmente no hemos tratado directamente, aunque a través de lo que hablamos, de los tipos de composiciones, de los temas que se tratan, sí que nos referimos a ellos. En temas posteriores, y eso iba, sí que será habitual introducir o empezar la literatura situándonos, ¿no? En ese contexto histórico al que se refiere. Bueno, vamos a hablar entonces de los géneros narrativos, de las narraciones, de aquellos productos literarios que nos contaban historias en la literatura medieval. Bueno, vamos a empezar con un género o un tipo de narración muy común en la época, del que, de forma general, como subgénero narrativo, ya hablamos en el tema 1, que es la épica. La épica, si acordáis, por introducir y situarnos brevemente, son todas aquellas composiciones narrativas escritas en verso y que cuentan una historia heroica, una historia en la que el protagonista es un ser casi que casi como un superhéroe de hoy en día, ¿no? Normalmente personajes que llevan a cabo una serie de gestas importantes, de grandes dimensiones, podríamos decir, de carácter incluso nacional, ¿no? Y que ellos le reportan, ¿no? Pues, no solo fama, dinero, sino realmente tener una posición o un puesto importante, ¿no? En la historia y en la leyenda. Básicamente esa es la idea de la épica. De hecho, el término épico
referirnos hoy en día cuando hablamos de una historia o se produce algún tipo de acontecimiento importante, decimos esto es épico, hace referencia a que es algo, digamos, que ha sido tan importante, lo que se ha conseguido es tan grande que va a pasar un poco a la historia. Dentro de esa idea se sitúa, como digo, estas composiciones llamadas género o narrativa épica. En el caso de la épica medieval, surge o hay dos corrientes. La que vamos a empezar a ver ahora, que es el cantar de gesta y el mester de juglaría. Vale. Perdón, no, el mester de juglaría, que es el que estamos viendo, y el mester de clerecía, que es el que veremos a continuación. El cantar de gesta está dentro de este mester de juglaría. Bueno, recordad, estamos hablando de poesía narrativa, es decir, de una historia, pero que está escrita en verso. ¿Qué es esto del mester de juglaría, ¿no? Vamos un poco a situarlo también. Estas composiciones, estos poemas épicos, se les denominaba de forma general cantares de gesta. Cantar de gesta es el nombre el nombre, como digo, de estas narraciones o de estas composiciones poéticas. Como su nombre indica, como estamos comentando, narraban historias y historias épicas, llenas de aventuras, de acontecimientos, de romances, etc. Y en el caso nuestro, en el caso español, y el cantar de gesta es un héroe, es un género, ¿no? Quizás propiamente hispano, propio de la península. Básicamente, estos cantares de gesta trataban historias, las narraciones que nos contaban eran historias en el contexto del enfrentamiento entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, es decir, entre esos caballeros cristianos, ¿no? Castellanos y demás, y los musulmanes presentes en la península. Es decir, un poco ese era el eje principal, y en torno a eso surgían toda una serie de historias que, como digo, se narraban en los cantares de gesta. Formalmente, los cantares de gesta, como veis ahí, se componían de versos que tenían entre 12 y 20 sílabas, no hay una regularidad en ese sentido, que tenían rima asonante y que estaban agrupados en tiradas largas, es decir, no había estrofas, sino que una parte del cantar de gesta pues podían ser toda una serie de versos, pero numerosos, ¿no? Es decir, no como digo, una estrofa de 5, 6, 7, sino comienza y tiradas largas. Pero eso sí, versos de entre 12 y 20 sílabas y la rima era asonante. Por supuesto, estamos al principio todavía de la literatura y como decíamos anteriormente, la literatura en su origen fundamentalmente oral, de transmisión oral. Y así eran los cantares de gesta, aunque luego veremos que se transcriben, se ponen, ¿no? O se pasan al papel. Fundamentalmente o de carácter oral. Alguien, por tanto, tenía que recitar, tenía que transmitir oralmente estos cantares de gesta, ¿no? al resto de la población. Pues bien, había una figura que podríamos decir, salvando las distancias, de cierto carácter profesional, es decir, hay alguien que se dedicaba a esta profesión, que eran los llamados juglares. Los juglares básicamente eran personas que iban de pueblo en pueblo, es decir, tenían una vida un tanto errante, digamos, y su oficio, su trabajo, su mester, que de eso se trata, o sea, ese es el significado de esa palabra, de mester, era recitar composiciones poéticas, artísticas, quizás también incluyen algún tipo de canto, de baile, de música. Y entre las composiciones, entre esas eh, poesías o que recitaban se encontraban los cantares de gesta, ¿vale? De manera que ellos iban de pueblo en pueblo recitando estos cantares de gesta, lógicamente cobrando por ello, es decir, recibían algún tipo de dinero por ello, ¿no? Por asimilarlo a algo parecido, para que entendamos más o menos cómo podría ser hoy en día, pues eran como especies de artistas que hacían actuaciones. Actuaciones en los pueblos, ¿no? Hacían una actuación en un pueblo, terminaban, iban a otro y así. Es importante porque estos juglares, estos artistas, no solo recitaban composiciones artísticas, cantaban, bailaban y hablaban, estaban estos cantares de gesta, sino que, en cierta forma, también llevaban noticias de lo que estaba ocurriendo fuera de ese pueblo, de lo que estaba ocurriendo en la realidad. Es decir,
Hay que tener en cuenta, estamos hablando de la Edad Media, siglo XII, XIII, XIV, lo que ni había las comunicaciones que hay ahora, ni la gente, habría personas, muchas de los habitantes de los pueblos y demás, nunca saldrían de sus villas o de ese pueblo, jamás en su vida. Es decir, había un aislamiento pues, propio de la época. Este tipo de figura, como el juglar, aparte, como digo, de recitar, de cantar, de interpretar estas creaciones artísticas, también traía noticias acerca de la corte, acerca de las guerras, es decir, era como una especie de telediario, ¿no? Humano que iba de un sitio a otro. Pues bien, a esta figura, al oficio, como digo, de este juglar, de este artista, es lo que se le llama mester de juglaría. Y ellos eran los que recitaban, los que llevaban estos cantares de gestas, estas historias épicas de héroes castellanos, de héroes cristianos, a las diferentes poblaciones. Hemos dicho que los cantares de gesta eran orales, se transmitían oralmente. ¿Eso qué quiere decir? Que al transmitirse oralmente muchísimos de ellos se han perdido pues existirían, como dirán en mi pueblo, una jarta, muchísimos. Pero lógicamente nosotros solo podemos disponer y solo podemos estudiar, no se la puede decir a aquellos que han llegado por escrito, ¿no? En pergamino y luego ya han ido pasando a lo largo de la historia hasta llegar hasta nuestros días. El carácter oral también significaba algo importante, también tenía una importante consecuencia, y era que no había una versión única de los poemas. Es decir, que en un pueblo concreto llegaban a Arganda y en Arganda recitaban el cantar del Mío Cid. Pero ahora iban a Morata, por ejemplo, y la versión del cantar de ese mismo poema pues podía ser diferente. A lo mejor habría un pasaje que creía que si lo modificaba y decía algo del pueblo en el que estaba, le atraería más lógicamente el favor de la gente y le darían dinero. Es decir, las versiones no había una versión, sino que las versiones iban cambiando, iban quitando aventuras, iban añadiendo otras. ¿Vale? Es decir, que era composiciones fluidas, que diríamos hoy en día, o líquidas, no había una versión fija. Esa versión fija es aquella que se pasa a escrito, que se escribe, que se transcribe y que ha llegado hasta nuestros días. Y eso ocurre con el cantar de Mio Cid. ¿Por qué el cantar de Mio Cid, que se considera lógicamente hoy en día como la primera composición artística de identidad de la literatura en castellano? Pues porque es la que ha llegado a nosotros. De repente, si por los avatares del destino no hubiera sido el cantar, hubiera sido otra, pues quizá estaremos hablando de otro cantar de gesta, de otro poema épico. Pero para nosotros ha llegado el más importante y además el que ha llegado prácticamente completo, ¿no? Es el cantar de Mio Cid. Luego veremos que mencionaremos de pasada que realmente hay otros de los que a lo mejor tenemos el título, tenemos algún fragmento, pero realmente no ha llegado nada. Por lo tanto, el cantar de gesta que se estudia, que se conoce y del que hablamos es este cantar de Mio Cid, ¿no? Fijaos que el periodo de esplendor, el periodo en el que se desarrollan este tipo de composiciones, es amplio, porque es entre el siglo XII y XIV. ¿Vale? Y es ya hacia el final de ese periodo cuando esas composiciones orales alguien empieza a transcribirlas, ¿no? Y la gente dice, no, pues yo voy a pasarlas por escrito para que de esta manera se mantengan. Porque eso sí, cuando se transcriben es porque hay una conciencia de que eso va a perdurar si se transcribe, que no se va a perder. Bueno, a nosotros nos ha llegado una copia de este Cantar de Mesías del siglo XIII, ¿no? Bueno, eso suele decir que parece ser que la transcribió un tal Perabat, un Pedro Abad, que parece ser que podría ser un religioso, monje y tal, pero bueno, no se sabe exactamente. Aparece ese nombre en la copia que nos ha llegado, pero realmente no somos capaces, los académicos no han sido capaces de identificar a alguien en concreto. Pero bueno, no es realmente importante. Sino que, como digo, nos ha llegado esta transcripción, esta copia por escrito, que parece ser que se sitúa alrededor del siglo XIII, de principios del siglo XIII. Por supuesto, no sería la única, pero es la que nos ha llegado y es la versión que hoy en día manejamos y que estudiamos. En cualquier caso, el cantar de Mio Cid es, aparte de que es una suerte, digamos, que haya llegado así completo en esa copia, es un ejemplo perfecto de los cantares de gesta, de estos poemas épicos. Y además se refiere a una figura mítica que todavía se decide en nuestros días cuánto de historia tiene, es decir, si realmente existió el Cid, si realmente existió el Cid campeador, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar, etcétera, o simplemente fue una figura legendaria, ¿no? Que se tomó como un héroe, como uno de los primeros héroes de la península ibérica. Bueno, este Cantar de Mecid, este poema,
épico, como veis ahí, se estructura, se divide en tres cantares, en tres partes, digamos, ¿no? El poema tiene tres partes y además están bastante bien diferenciadas. El primero, que según los expertos es el más fiel a lo que se supone que pasó de verdad, insisto, con las salvedades de hasta qué punto la figura del Cid es histórica, es el llamado el cantar del destierro, ¿no? Bueno, hay una serie de actuaciones, de acciones por parte del Cid, ¿no? Etcétera, que hace que lo destierren, que era una acción habitual en la época, ¿no? En la que se les expulsara del reino, se les expulsara de la ciudad donde habían nacido, donde vivían, se les quitaban todas sus propiedades y se les mandaba a eso, al destierro, es que tenían que irse forzosamente, emigrar a otro sitio, ¿no? Este es el comienzo del poema, porque eso va a hacer que el Miocid, a lo largo de todo el poema, lleve a cabo una serie de acciones, se meta en una serie de aventuras, ¿para qué? Para volver a convertirse en un héroe, volver a convertirse en un caballero castellano que el rey tenga en cuenta y lo rehabilite como figura importante, ¿no? Tengo aquí el principio, o parte, digamos, un fragmento de ese primer cantar, del cantar del destierro, y bueno, voy a leer nada, un parrafito para que veáis un poco cuál es el tono de este tipo de cantar, ¿no? Lo que voy a leer está actualizado. Luego veremos que una de las características de este cantar del Miocid es que está escrito en un tono arcaico, en una lengua arcaica, incluso antigua ya para la época en la que aparecía. Y si acudiéramos a esa versión original, creo que por ahí luego hay un ejercicio en donde podéis acceder a esa versión original, para nosotros sería muy difícil entenderla. Por eso normalmente las versiones que se manejan suelen ser versiones modernizadas, adaptadas, como lo que yo voy a leer, ¿no? Este fragmento, insisto, de este principio del poema, donde se habla de ese destierro, de esa salida del mío Cid, ya contiene varios elementos de los que luego hablaremos, características propias de los que luego hablaremos. Bueno, dice así. Los ojos de Miocid mucho llanto van llorando. Hacia atrás vuelve la vista y se queda mirándolos. Vio cómo estaban las puertas abiertas y sin candados. Vacías quedan las perchas, ni con pieles ni con mantos, sin halcones de cazar y sin azores mudados. Suspira el Cid porque va de pesadumbre cargado, y habló como siempre habla, tan justo y tan mesurado. Bendito seas, Dios mío, Padre que estás en lo alto. Contra mí tramaron esto mis enemigos malvados. Bueno, para imaginar esto, no sé, todo lo largo, la extensión del poema, ¿no? En una plaza, con gente alrededor, ¿no? El juglar, pues de repente interpretándolo, moviéndose, haciendo gestos, acompañándolo con música. Eso era el cantar de gesta. Bueno, este es el primero, ¿no? El primer cantar, el cantar del destierro. Y las otras dos partes son el cantar de las bodas y el cantar de la afrenta de Corpes. Y está más o menos ya comprobado y reconocido que que lo que se cuenta ahí es totalmente ficticio. O sea, aquí no hay ningún tipo de rastro de veracidad o de histórico, ¿no? Este cantar de las bodas de las hijas de Miocid, ¿no? Y de luego lo que, bueno, pues que le hacen ahí una canallada a esas hijas, que es la afrenta de Corpus y demás, ¿no? Que se consideraría pues, como un crimen, un abuso y demás, y un poco de la venganza del miocid y demás. ¿Vale? Pues eso serían las tres partes, el de cantar del destierro, el cantar de las bodas y el cantar de la afrenta de Corpus. Bueno, algo se intuye de esto que voy a decir ahora en el pequeño fragmento que he leído. El Cid es el modelo de caballero medieval, es un guerrero, es honrado, es generoso, se porta bien con su familia, con sus subordinados, con sus soldados, pero encima es valiente. Cuando tiene que luchar es el primero, es implacable, es decir, es perfecto, es casi un superhéroe, ¿no? Que de eso se trata. De eso se trata el cantar de gesta. Y como él, todas esas idealizaciones del caballero medieval, ¿no? Todos los que aparecen, bueno, otra de las épica o de las narraciones épicas más importantes de la Edad Media, aunque ya la versión más aceptada habría que irse al siglo XV, es la del rey Arturo, que de repente suena más, ¿no? Pues rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda, Camelot y todo eso. Bueno, pues que eso sería, a ver, esto es una barbaridad lo que voy a decir a lo mejor, pero sería el universo Marvel de las películas de hoy en día, ¿no? Todo ese ciclo artúrico, ¿no? Pues sería el universo Marvel, con sus superhéroes y demás, pero de la época, ¿no?
Claro, lo que pasa es que lo de Arturo es mucho más bonito, más artístico y más literario, pero bueno, básicamente a grandes rasgos sería así, ¿no? Bueno, en cuanto a ya elementos más lingüísticos, más literarios, es lo que dice, está redactado en un estilo arcaizante, es decir, esa copia que nos ha llegado, la versión es un castellano muy antiguo, casi que del principio de su evolución. Entonces, hoy en día, de repente en el siglo XIII, pues no habría problema para entenderlo, aunque se reconocería como algo ya antiguo, pero hoy en día no, es muy difícil entenderlo. Por eso las versiones como la que tengo yo aquí en el fragmento que he leído, pues hay que modernizarlo para poder entenderlo, ¿no? Otro elemento que se repite mucho a lo largo de la obra, aparte pues, de todas estas aventuras y demás, es como dice ahí los epítetos dignificadores del Cid. Es decir, en muchísimas ocasiones, no en este párrafo que aparece, que yo he leído aquí, pero en muchísimas ocasiones, cada vez que aparece o se menciona al Cid, se le pone un epíteto, es decir, se le caracteriza con algo, ¿no? Pues Cid, el de la buena espada, o el mío Cid, el generoso, o el mío Cid. Eso es muy común. Fijaos, tenía algunos ejemplos. El que en buena hora nació, el mío Cid, que gran vasallo si tuviera buen señor, el mío Cid, es como para reforzar la idea, ¿no? Estas repeticiones para reforzar la idea de esa cualidad heroica del Minacid. Hay que tener en cuenta que estas, cuando se recitaban, pues lógicamente cuando uno escucha algo, no es lo mismo que cuando lo lee, porque cuando tú lees un texto y no te acuerdas a lo mejor del principio, pues al principio o vuelves la página y lo lees. Eso no puede ocurrir al recitar, ¿no? Para evitar eso, todas estas composiciones orales, los cantares de gesta, se repetían mucho, había muchas repeticiones, ¿no? Y esto, por ejemplo, el hecho de que aparezcan estos epítetos, estas cualidades que se decían cada vez que aparecía el nombre del miocid, incide en eso, que hay que repetir constantemente para que a la gente le quede claro que es un héroe, es un héroe, es un héroe. Y algo que puede sorprender, pero que ahora comentamos el por qué, que es la búsqueda de la verosimilitud en lo narrado. Es decir, que aunque estamos hablando de que la gran parte del poema es ficción, son historias inventadas, que incluso la propia figura del miocid, tal cual se cuenta, pues de repente ni existió, siempre se busca que sea verosímil, es decir, que los que escuchaban en esos siglos, el XII, el siglo XIII, el XIV, escuchaban este poema del miocid, pensaran que podía ser realidad, es decir, que los ambientes en los que se desarrollaba, los personajes que aparecían, eran personajes o ambientes que podían ser reales y que podían estar al lado suyo, ¿no? Esto, digamos, es propio de la tradición española, de la literatura española, que está siempre muy conectado, en general no solo la literatura, sino la conciencia artística de nuestro país está muy conectada con la realidad, ¿m? Y muy poco con la fantasía. En otros países, el ciclo artúrico en Inglaterra o muchísimos romances y poemas épicos, por ejemplo, en Francia o en Alemania, no tiene nada de realidad, es decir, aparecen dragones, aparecen hechiceros, la magia, conjuros, etcétera, ¿no? Era lo común. Mientras que en España eso no es así. Si aparece algo es muy poco. Porque existe, y desde el principio, como estamos viendo, como digo, no solo en la literatura, sino en la conciencia artística nuestra de España, esa conexión con la realidad. Parece como que si el artista, el escritor, el literato aquí en nuestro país necesitara que estuviera sentado en la realidad, ¿no? Siempre se comenta un poco, para que lo entendamos mejor y trayendo la realidad, el género de ciencia ficción, ¿no? O el género de la fantasía, pues las historias de viajes en el tiempo, las historias de los extraterrestres, o historias del tipo como Juego de Tronos y demás. Todo eso son historias escritas por gente estadounidense o británico, ¿no? Los que mejor ciencia ficción y fantasía hacen son los anglosajones. En cambio, en España es muy difícil ahora encontrar autores que escriban historias de ciencia ficción, ¿no? Y el público, ¿no? Ahora también, quizás, eso ha cambiado un poco, pero hasta hace poco tiempo era muy difícil que es decir, el gusto nuestro, el gusto del español, no le apetecía mucho la historia de ciencia ficción o fantástica. Bueno, quizás tiene que ver, yo digo, con algo hay que tenemos de que nos conecta directamente con la realidad. Y por último, y también un poco en relación con esta verosimilitud, con el hecho de que la historia parezca lo más real posible, la cantidad de descripciones que aparece, sobre todo descripciones de lugares. Y eso sí que aparece en este fragmento que he leído, donde habla de un poco de cómo quedan
la casa, ¿no? Cómo queda la propiedad o las propiedades cuando el Cid se marcha, ¿no? Dice que quedan las puertas abiertas, sin candados, o sea, no hay nada, porque si una puerta no tiene candados es porque dentro no hay nada de valor. Vacían las perchas, no hay pieles, es decir, no hay una tela o una prenda de valor, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es muy habitual también, muy común en el poema encontrar esta descripción. Bueno, pues básicamente este es el cantar del Miocid y como digo, bueno, pues el mejor ejemplo que tenemos de ese género, ¿no? propio nuestro, que es el cantar de gesta. Luego hay otros, pero bueno, que ni siquiera he subrayado, además, mencionan cantar de Roncesvalles, Roncesvalles de Rodrigo, porque es que ni siquiera han llegado por nada pequeños fragmentos, es decir, nada considerable como para tenerlos en cuenta. E insisto, la importancia del Miocid es porque es la primera composición, la primera obra literaria de consideración en castellano, ¿no? Aunque sea un castellano bastante arcaico. Bueno, vuelvo a lo dicho, aunque el cantar de Miocid es el único que nos ha llegado, pero circularían en la época montones de cantares de gesta, de historias épicas, y que tenían mucho éxito, pues como hoy en día, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Pues si uno ve una película, una serie con aventuras, etcétera, pues eso tiene éxito. Pues igual ocurría en la época, en eso no hemos cambiado. Bueno, la Iglesia, que lógicamente tenía un rol muy importante, importantísimo, fundamental en la época, se da cuenta de este éxito y dice, bueno, yo mi misión siempre, ¿cuál es? Pues lógicamente la de intentar traer a la Iglesia cuanta más gente mejor, evangelizar cuanta más gente mejor, hacer que la gente viva según los preceptos cristianos, según los valores del cristianismo. Dice, y a alguien, ¿no? en la Iglesia, ¿no? se le ocurrió que quizás si se escribían composiciones, si se hacían obras literarias en el estilo de esos cantares de gesta, pero contando historias de la Virgen, de Jesucristo, de los santos, etcétera, esto atraería a la gente que escucharía esas historias religiosas llenas de aventuras, llenas de hechos así interesantes, y por lo tanto, al tener éxito, les llegaría ese mensaje religioso y los ganarían para la causa de la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, en esto es donde surge el mester de clerecía. Es decir, una serie de religiosos, fundamentalmente, que empiezan a escribir una serie de historias, insisto, de temática religiosa, hablando de santos, hablando de la Virgen, hablando o historias moralizantes, ¿no? Historias que lo que pretenden es decirle a la gente cómo tiene que vivir según el mensaje del cristianismo, pero bajo la forma de un cantar de gesta, es decir, escrito más o menos de la misma manera, con el mismo estilo, incluyendo aventuras, incluyendo hechos divertidos, es decir, que resultara atractivo a la gente, que no, perdón por la vulgaridad, que no resultara un coñazo, sino que los mismos que se emocionaban con las historias de Miocid se emocionaran también y prestaran atención y se tragaran el mensaje de estas historias religiosas. ¿Vale? Pues eso es lo que se llama, como digo, el mester de clerecía, como dice ahí, transmitiendo valores y devociones cristianas de manera festiva, a través de esas historias parecidas a los cantares de gesta. Aquí vamos a encontrar varias, luego mencionaremos alguna más, pero fundamentalmente la más importante, y por eso estamos hablando de ella, es los milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. Fijaos, estamos hablando del siglo XIII, falleció Gonzalo de Berceo 1264. Siglo XIII, ya hace ya algún tiempo. Que bueno, que un monje en un monasterio en Semilla de la Cogolla y demás. Y pasa también por ser el primer nombre de autor, de literato conocido de nuestra literatura. El Cantar de Miocid es como la primera composición importante y Gonzalo de Berceo es el primer autor literario cuyo nombre, claro, distinto, conocemos. Bueno, y a través relacionado lógicamente con estos milagros de Nuestra Señora. Sería hoy diríamos que es como una recopilación de historias, concretamente 25 historias, donde, lógicamente con una intención moralizante, se recogen una serie de milagros. Y más o menos siempre suelen tener la misma estructura, ¿no? Es decir, nos suelen contar una historia en donde hay un personaje o varios personajes pecaminosos, que no siguen los valores cristianos, que cometen algún tipo de indignidad, y a través de ese milagro cristiano se redimen, vuelven al redil de la iglesia, se vuelven a convertir en buenos cristianos, y por lo tanto son historias, como dice ahí, que tienen una moraleja.
que esa moraleja moral iba lógicamente también destinada al que lo escuchaba, ¿no? Es decir, mira lo que les pasó a ellos, gracias al milagro de la Virgen se redimieron, a ti te puede pasar lo mismo, ¿vale? Bueno, veis ahí que, aunque esto subraya que también no fue la única obra de Gonzalo de Berceo, pero bueno, es la que realmente destacamos. En cuanto a la forma, recuerdo, seguimos, el Mester de Clerecía también es poesía narrativa, es decir, también son narraciones escritas en verso, utiliza la estrofa cuadernavía, que son 4 versos de 14 sílabas, ¿vale? Están agrupados en versos de 14 sílabas. Lo que sí tiene de diferente, o otra de las diferencias, mejor dicho, con respecto al cantar de Miocid y con respecto a los cantares de gesta, es como dice ahí que es una composición culta y ya escrita. Es decir, los cantares de gesta eran orales y luego hubo un momento en que alguien decidió escribirlo. Los poemas o las narraciones del Mester de Clerecía eran obras que ya nacieron escritas, es decir, no eran orales, se leían. Alguien las escribía y luego quien podía leerlas, las leía. Como ya hemos dicho alguna que otra vez, lógicamente quien podía leer en la época, pues era la gente que podía pagarse una educación, es decir, los nobles, los más ricos. Es decir, que este tipo de composiciones, pues la leería muy poca gente. Es decir, los milagros de Nuestra Señora llegarían a muy poca gente, sobre todo a un ámbito muy culto, muy refinado. Por eso es que son composiciones donde hay un estilo, un lenguaje más cuidado, porque es un lenguaje escrito, donde puede haber referencia a otras historias, a referencias cultas a la mitología, etcétera, etcétera. Es decir, referencias y elementos que conocerían, lógicamente, los que la leyen. Bueno, hemos dicho que son 25 milagros. En el ejercicio obligatorio que se os propone, hay por ahí uno de los dos textos. Un texto es un milagro de Gonzalo Berceo, porque no son historias muy largas, ¿vale? Pero para que vayáis un poco viendo cuál es el tono, cuál es la idea, voy a leer el principio de uno de esos milagros, concretamente el milagro número 2, que se titula El sacristán impúdico. O sea que más o menos ya vemos por dónde va a ir la historia, no sé si es el sacristán impúdico, ¿no? Bueno, pues diría algo así. Amigos, si quisierais otro poco esperar, aún otro milagro os querría contar, que por Santa María se dignó Dios mostrar, de cuya leche quiso con su boca mamar. Un monje muy devoto en un convento había, el lugar no lo leo, decir no lo sabría. Quería de corazón bien a Santa María, cada día a su imagen su reverencia hacía. Cada día a su imagen su reverencia hacía, hincábase de hinojos, decía Ave María, el abad de la casa diole sacristanía. Por libre de locura, por cuerdo lo tenía. El enemigo malo de Belcebú, vicario, que siempre ha sido y es de los buenos contrarios, tanto pudo huir el sutil adversario que al monje corrompió y lo hizo fornicario. O sea que sí, que era muy devoto de la Virgen y se arrodillaba y tal, pero bueno, llegó Belcebú, es decir, llegó el diablo y lo convirtió en tal. Bueno, este es un ejemplo. Más o menos ese es el estilo, ¿no? Como veis, un estilo, aunque son, como digo, composiciones cultas, ¿no? Pero tiene un estilo ligero, divertido y que nos suena oral, ¿no? Porque tiene rima, tiene ritmo, ¿no? Pero este no era oral, este estaba ya escrito y se leía. Vale. Bueno, al igual que con el Mester de Juglaría, el Mester de Clerecía no solo tiene la obra de Gonzalo de Berceo, hay otras muchas. Ahí tenéis, bueno, el libro de Alexandre, el libro de Apolonio, que son además ejemplos y de muy buenos ejemplos del Mester de Clerecía y obras literarias de cierta importancia. Pero yo he destacado, aparte lógicamente, de los milagros de Nuestra Señora, he decidido destacar otra de las obras cumbres de la literatura medieval en castellano, que es el libro de Buenamor, que también, aunque un poco ahí, digamos, de pasada, pero puede decirse que se corresponde al Mester de Clerecía. ¿Por qué? Bueno, se sabe que el libro de Buenamor es una obra del siglo XIV y que la compuso Juan Ruiz, el arcipreste de Iter, es decir, un cargo religioso, ¿no? Bueno, pues uno podría pensar que este libro de Buenamor es un libro, pues, de contenido religioso y demás, ¿no? No, no es así, ni mucho menos. Por supuesto, hay partes religiosas y tal, pero no son ni siquiera las más importantes. El hilo conductor, pues, es una obra que tiene historias, temas, composiciones de muy diverso tipo, mezcla muchas cosas, ahora lo veremos. Pero hay un hilo conductor y es como
parte de que ese libro de buen amor es como la autobiografía de Juan Ruiz. Es decir, ese señor pues se puso un día y dice, bueno, pues voy a contar mi vida. Por supuesto, lo que cuenta ahí pues, es todo ficticio, ¿no? Es decir, es simplemente una mera excusa, esa idea de que va a contar su vida, es una mera excusa para meter todo lo que mete en ese libro de buen amor. Fíjate, dice, es una obra diversa. Insisto, el hecho de hablar de ella dentro del Mester de Clerecía es por meter en algún sitio, pero realmente no corresponde, o al menos no toda, correspondería a esas características del Mester de Clerecía, porque hay de todo. Hay elementos religiosos, como he dicho, ¿no? Por ejemplo, poemas en honor a la Virgen, pero hay serranillas, hay poemas de amor, hay la historia de Trotaconventos, que es una antecesora de lo que luego vamos a ver de la Celestina, es decir, lo que es una vieja alcahueta, una figura un tanto siniestra, ¿no? Que une amantes, que hace trapicheos, ¿no? Y que borda incluso, o que, digamos, bordea el crimen, ¿no? Hay también, por ejemplo, la lucha entre la cuaresma y el carnaval, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es un libro que está muy pensado, como dice para la diversión. Por eso digo que es singular, dentro del Mester de Clerecía es un poco singular, ¿no? Porque aunque está escrito y tiene carácter religioso, parte de ella está escrito por un religioso, pero básicamente es un libro para divertirse. Y esto es interesante también porque, claro, muchas veces la imagen que tenemos a pie de calle de lo que es la Edad Media, pues no sé, es que si los castillos, las luchas, todo era oscuro, la gente moría por las calles, es decir, como que era todo una edad muy terrible, pues no, la gente también tenía ganas de vivir y de divertirse y de reír, pues como siempre, ¿no? Como a lo largo de toda la historia. Bueno, yo digo, escoger algo del libro del buen amor para tener una referencia, pues es muy difícil, pero yo he escogido algo que dentro de este libro, ¿no? De este fantástico tesoro de la poesía castellana, que es una magnífica antología de poemas y demás. He escogido un fragmento, ¿no? Voy a leer parte de ese fragmento del libro del buen amor, donde escribe o incluye el arcipreste de Ita una serranilla. No sé si recordáis, cuando en el bloque anterior de literatura, cuando hablamos de la poesía medieval, hablamos de una de las composiciones, de las típicas que aparecían en la Edad Media, eran las serranillas, que eran unas poesías cortas en las que un caballero iba por la sierra, se encontraba a una joven bella, se establecía un diálogo y, bueno, pues había como un cortejo, ¿no? No tenía por qué pasar a nada físico, digamos, ¿no? Sino que era algo como ideal, ¿no? Digamos, eran unas composiciones con un carácter amistoso, agradable. Bueno, pues el arcipreste de Itaz escribe una serranilla, pero es diferente, va por otro lado, fijaos. Se llama La Serrana Vaquera de Riofrío. Este castellano es un poquito, es decir, a lo mejor un poco más difícil de entender, o no. Por el pinar abajo encontré una vaquera que guardaba sus vacas en aquella ribera. Y dije, ante vos me humillo, serrana placentera, o me quedo con vos, o mostradme carrera. Es decir, o largadme de aquí, ¿no? Me pareces muy sandio, pues así te convidas. No te acerques a mí, antes toma medidas, que si no, yo haré que mi callado midas. Si te cojo de lleno, verás que no lo olvidas. Es decir, que te voy a dar con el bastón este que tengo aquí, como no te vayas. Aprenda este refrán quien de mal no se quita. Escarba la gallina y encuentra su pepita. Cuando quise acercarme a la chata maldita, de un golpe me dejó la oreja marchita. Es decir, que las otras serranillas, pues era todo una seducción, no sé qué, y esta le dice, mira, que te doy con el palo y te doy, ¿no? Y encima, pues le hace daño. Bueno, ese es el espíritu, esa es la idea del libro del buen amor, ¿no? De los ciprestes de... Seguimos con composiciones, eh, o sea, con obras literarias escritas en verso, que nos cuentan unas narraciones. Y digamos ahora un género un poco más amplio, mucho más amplio que el Mester de Clerecía o el Mester de Juglaría, ¿no? Que es el romancero. Y que es, digamos, una evolución de ambos. Sobre todo es una evolución del Mester de Juglaría. Avanzado, hemos dicho que, decíamos al principio, que ese Mester de Juglaría, esos cantares de gesta, esos poemas épicos, digamos, se desarrolla sobre todo entre el siglo XII, XIV, por ahí. Bueno, conforme al final llegamos al final de ese periodo, los juglares, los que recitaban, los que criaban estos poemas, estos cantares de gesta, se dan cuenta que la gente empieza a aburrirse
de poemas tan largos, de que se le cuente tantas historias, de que se le cuente tantísimas aventuras y demás, ¿no? Pero que de todos esos poemas, ¿no? Tan largos, sí hay partes que les gustan mucho, es decir, sí hay partes que les interesa y eso sí le prestan atención. Entonces lo que hacen es eliminar todo lo que no les gusta y quedarse solamente con las partes que tienen más éxito entre el público. Fundamentalmente, como decimos ahí, aquellas que hablan de aventuras o que hablan del romance, de historias de amor. Y así es como surgen los llamados romances. Y el género que los agrupa se llama el romancero. Los romances serían composiciones un poco más cortas que esos cantares de gestas, pero que fundamentalmente se centran en historias de aventuras o en historias de románticas, ¿no? Nada de dramas y de cosas así. Bueno, todo lo que nos gustaba, todos los elementos del cantar de gesta que no les gustaba se eliminan y se centran, como digo, o bien en la aventura o bien en la parte romántica. Y así es como surgen los romances, que fundamentalmente son tiradas, estrofas de versos octosílabos con rimas asonantes en los pares. Esa es la estructura métrica del romance, de los romances, ¿no? Normalmente estos romances, este romancero de medieval, ¿no? Se le conoce, se le denomina como romancero viejo, ¿vale? Porque al pasar de los siglos se seguirá escribiendo romances, porque es una composición que tendrá mucho éxito, y una vez que acabe la Edad Media, insisto, se seguirá cultivando este género, y a ese género o a esos romances que se escriben después de la Edad Media se le llamará romancero nuevo, pero eso ya a nosotros no nos compete, ¿vale? Que sepamos que, repito, este origen, estos romances originales, este romancero, este género medieval se le denomina como romancero viejo. Y normalmente las historias que cuentan son de tres tipos. Los históricos épicos, es decir, romances que nos cuentan hechos históricos, a lo mejor pues ficcionados, etcétera, pero que basados, digamos, en hechos históricos, ¿no? Pues ahí tenéis, no sé, pues, historias de luchas con los moros, conflictos en Castilla, etcétera, etcétera. Pero una parte de los romances son, como digo, históricos, basados en hechos que podrían ser históricos. Otros romances, los llamados novelescos, son historias totalmente inventadas. Aquí aventuras, caballeros, etcétera, todo inventado, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis alguno que tal, pero estos son inventados. Y los llamados líricos, que son los que, digamos, se dedican a hablar de historias de amor, ¿no? Por eso habla de intensos sentimientos. Los que se ocupan específicamente de las historias de amor se llaman líricos. ¿Vale? Pero insisto, estos romances, que se ocupan sobre todo de aventuras o de historias de amor, tienen muchísimo éxito. Y la forma en sí, el tipo de poema en sí, el romance, se seguirá cultivando e incluso llegar hasta el siglo XX. Porque, bueno, García Lorca, del que hablaremos en el nivel 2, una de sus obras más famosas es El romancero gitano. Y se llama romancero porque son romances, lo que escribe historias, ¿no? De amor, de tragedia, etcétera. ¿Vale? O sea que es una composición de mucho éxito. Pero no todo es poesía. Es decir, en esta narrativa, en este género narrativo medieval, no todo es poesía, no es todo son historias escritas en verso. También tenemos la prosa, ya que es, como digo, la forma tradicional habitual de la narración. Y en esa prosa vamos a destacar, como tenéis ahí en el título, a Alfonso X el Sabio, que es un rey, a don Juan Manuel y a la Celestina, que va a ser, digamos, la gran obra, la primera gran obra maestra de nuestra literatura y además con la que acaba la Edad Media. Y que recuerdo también, si queréis, hay por ahí también la lectura trimestral, pues está basado también ahí en la Celestina, por si queréis conocer un poquito más de ella, ¿no? Pero vamos a empezar por Alfonso X el Sabio, porque está no directamente relacionado con la ficción o con la literatura, pero es importante para el desarrollo de la literatura. Bueno, Alfonso X es un rey castellano, fue un rey castellano, y como veis, el sobrenombre fue el Sabio, porque fue un rey intelectual que se dedicó, entre otras cosas, porque lógicamente no sería su única ocupación, a promover a la cultura, el arte y además a trabajar y a darle entidad, dignidad al castellano. En esta época, estamos hablando del siglo XIII, siglo XII, XIII, en lo que nos estamos moviendo, ya la gente, ya el latín se había abandonado, se hablaba un castellano todavía duro, ¿no? Difícil para nosotros, pero ya era castellano, ya no era latín.
Pero claro, la gente culta, la gente que leía, la iglesia, todo eso se hacía siempre en latín. Si se iba a la misa, se hacía en latín. Si se estudiaba un tratado de filosofía o de historia, era en latín. Es decir, el castellano era el idioma que hablaba la gente de la calle. No tenía mucha. Entonces, Alfonso, este rey, Alfonso X, se propone la tarea de decir, no, el castellano o el español tiene que ser una lengua también pues, en el que se escriban obras de literatura, se escriban estudios, sea una lengua también, digamos, de cultura y es una lengua intelectual, ¿no? Para ello, lo primero que tiene que hacer, lógicamente, es establecer una serie de reglas, de normas, ¿vale? Que expliquen cómo funciona ese idioma. Y una vez que ya está fijado eso, una vez que hay una serie de reglas, etcétera, entonces a partir de ahí se podrán escribir, ¿vale? Y se convertirá, digamos, la lengua en una lengua de cultura. Ese era el propósito y así lo consiguió, digamos, así inició el camino Alfonso X el Sabio. Para ello, es decir, para que el castellano se convierta en una lengua de conocimiento, recurre a una institución fundamental en la cultura y en la historia cultural de la España medieval, que era la Escuela de Traductores de Toledo. Mirad, el saber de la época estaba fundamentalmente en latino y en griego. ¿Mm? Y eso, lógicamente, pues no tenía que haber gente que se tradujera y demás. Los tratados científicos, filosóficos, sobre astronomía, es decir, todo el saber estaba en otro idioma que, por supuesto, no era el idioma. Es decir, se necesitaba traductores, gente, ¿no? Que supiera esas otras lenguas y que tradujera a nuestro idioma ese conocimiento, todo ese saber. Y para eso se fundó, fijaos, en 1140, en el siglo XII, hacia la mitad del siglo XII, se fundó esa escuela de traductores cuya idea el propósito era, como dice ahí, la recuperación de la filosofía y de la ciencia griega. Es decir, el saber, el conocimiento. Pero cuidado, por supuesto, traducirían del latín, traducirían del griego, pero gran parte de ese saber, por no decir la mayoría, estaba en árabe, en lengua árabe. Y hoy en día, que bueno, ya sabéis un poco muchas veces las situaciones con los países árabes, etcétera y tal, ¿no? Que en Occidente pues tenemos un poco esa historia, esos problemas. La cultura occidental, el conocimiento, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la filosofía, que luego tuvo lugar a partir del Renacimiento en Europa, del que hablaremos próximamente, tiene su origen, entra por España y por mi tierra, por Andalucía. ¿Por qué? Porque todos esos tratados, todos esos libros, digamos, que hablaban de ciencia, de historia, etcétera, estaban en árabe. En su momento, los romanos, los griegos lo habrían escrito en su lengua. Los árabes los rescataron y los pasaron a la suya. Y así es como llegan a Europa. Y a través de España, a través de Al-Ándalus, a través de la Escuela de Traductores de Toledo, se difundió al resto de Europa, ¿no? O sea que todo está conectado al fin y al cabo. Bueno, cuando Alfonso X se convierte en rey, que ya es en el siglo XIII, o sea, ya estamos hablando de un siglo después de que se fundara la Escuela de Traductores de Toledo, él retoma esa tarea, le da mucha importancia, se trae a gente que sepa árabe, que sepa hebreo, de los judíos, que sepa, es decir, que tenga toda esa cultura, ese conocimiento, y pone a funcionar a la Escuela de Traductores de Toledo, ¿vale? Y a traducir todo ese tipo de documentos, pero también a crear obras en castellano, obras legales, es decir, donde se redacten leyes, tratados de historia, tratados de astronomía, tratados de lengua, ya en castellano, y por lo tanto convertir, como decía, que esa era la idea, al castellano en una lengua de conocimiento y de saber. Y también dentro de todo ese trabajo de intelectual o cultural, etcétera, como decimos, él consigue establecer unas normas ortográficas, normas también del vocabulario, por ejemplo, introduce palabras científicas, palabras cultas, y se preocupa también de la sintaxis, es decir, de la estructura de la frase. O sea, es el primero, digamos, y esta escuela, todo este movimiento intelectual en torno a la Escuela de Traductores de Toledo, es el primer esfuerzo que existe en la historia de nuestro país, la historia cultural nuestra, literaria nuestra, de sistematizar, de darle una gramática, unas reglas a la lengua. Y eso permitirá fijarla, permitirá darle, digamos, bases sólidas y que se vaya desarrollando a partir de ahí. ¿Vale? En todo este entorno cultural, intelectual, etcétera, también habrá creación literaria y habrá creación literaria en prosa.
De hecho, la más importante es el Conde Lucanor, que se escribe en el siglo XIV. El Conde Lucanor está escrito por don Juan Manuel, que es un noble, ahí lo pone, el príncipe de Villena, etc. O sea que es un autor conocido, de hecho es familiar de Alfonso X, y es otra de las grandes obras literarias de la literatura en español de la Edad Media. El Conde Lucanor son 51 cuentos y nuevamente moralizantes. Bueno, claro, en esta época, donde había esa influencia tan fuerte de la iglesia, etcétera, pues es normal que gran parte de esta literatura tuviera una idea de moral, es decir, una idea de decirle a la gente que estaba bien o que estaba mal. En el caso de los cuentos recopilados en el Conde de Lucanor, en el Conde Lucanor, perdón, la idea era que sirviera de formación y de educación al caballero. Es decir, que quien en el futuro quiere ser un caballero podía recurrir a estos cuentos para saber más o menos cómo comportarse, cuáles eran los valores propios de su condición. Todos los cuentos tienen la misma estructura. El conde Lucanor, que es un noble, pues tiene un problema y acude a Patronio, que es como un criado, consejero, y entonces el Patronio le cuenta una historia y al final de esa historia se resuelve el problema. Y la resolución del problema conlleva una enseñanza, ¿no?, moral y una enseñanza para que la gente se comporte de una manera concreta. Todos siempre tienen esa misma estructura. Y terminamos, como digo, con la primera gran obra literaria en castellano y, por supuesto, la gran obra medieval y con la que termina la Edad Media, que es la Celestina. Bueno, no sé si porque más o menos la Celestina alguna idea tenemos, ¿no? Podemos conocer más, podemos conocer menos, pero bueno, cuando llega a nuestros oídos, cuando hablamos de la Celestina, pues más o menos nos viene a la cabeza esa figura, esa vieja alcahueta, ¿no? Que intenta, pues ya digo, ¿no?, mediante métodos no muy legales, bien unir a los amantes o está intentando robar o engañar, etcétera. Bueno, esa historia, aunque es narración, originalmente era teatro, era una obra dramática. Lo que pasa es que pues si uno ve la versión original y estudia y demás, es imposible llevarla al teatro, sería muy difícil, habría que adaptarla, habría que recortar, habría que tal. Pero originalmente quien la escribió como una obra de teatro. Aparece editada en 1499, que eso es ya, porque normalmente el siglo XVI, 1500, se toma como ya el Renacimiento, etcétera y tal, ¿no? Es más, en Italia está el 480, ¿no?, el siglo XV, que ya es, digamos, forma parte de ese movimiento de cambio y de renacimiento del que hablaremos próximamente. Bueno, se edita ya al límite, al final de la Edad Media. Hay una primera edición, luego sale otra más adelante, en el 1507 y demás, pero ya digo, situándolo en torno al 1500. Y parece ser, digo parece ser, porque a día de hoy, aunque parece que más o menos está confirmado, pero todavía sigue habiendo dudas, que el autor es un tal Fernando de Rojas, que, bueno, ahí tenéis que parece ser que fue alcalde de Talavera de la Reina, etcétera, de judíos conversos, ya eso saldrá más adelante en otro momento. Pero bueno, hoy se acepta, y se aparece en las ediciones, ¿no?, que Fernando de Rojas fue el autor de La Celestina. Bueno, ¿por qué es tan importante La Celestina? Porque La Celestina es, digamos, una obra en la que se va viendo el cambio de comportamiento, de ideas, de valores de la Edad Media al Renacimiento. Es decir, es una obra que es un puente entre lo anterior, entre lo antiguo y lo nuevo, lo que va a venir ahora. ¿Vale? Ya lo hablaremos de la época del Renacimiento, pero si hay algo que caracteriza el Renacimiento es la importancia del individuo. En la Edad Media no era así. En la Edad Media pues realmente la gente, pues si tú eres un campesino, pues tu vida era trabajar, etcétera y demás, pero no te preocupabas de ti mismo, sino había como idea un modo supervivencia. No, nadie pensaba en el disfrute, nadie pensaba en el ocio, etcétera y tal. Bueno, eso cambiará en el Renacimiento. Y, insisto, uno de los elementos fundamentales en ese cambio va a ser el individuo. Importa el hombre, importa lo que quiere, lo que le gusta. Importa que no sea todo siempre sufrimiento, sino que también haya deleite, gozo, etc. Bueno, eso empieza a verse ya en esos elementos, esos nuevos valores empiezan a verse ya en la Celestina, ¿no? Por ejemplo, los personajes son unos personajes que son ya, como dice ahí, individualizados, es decir, personajes que podríamos reconocer que la gente de la época
el que lo leyera, el que lógicamente tendría que ser gente culta y formada, podría verlos en la realidad y podría distinguir unos de otros, ¿no? No eran todos como ocurría o como había ocurrido en las obras hasta entonces, pues todos personajes que eran iguales, no, sino que la Celestina era un personaje caracterizado por unos elementos, digamos, los que le acompañan, ¿no? Los sirvientes, ¿no? Que digamos están un poco compinchados con ella, tienen su propia personalidad, etcétera, ¿no? Y lo que presenta esta historia es, como dice, hay una sociedad totalmente en crisis, donde se mueven estos personajes, sobre todo la Celestina y los criados, ¿no? Muy sórdidos, egoístas, codiciosos. O bien, en el caso, por ejemplo, de ahora se me ha ido el nombre de los protagonistas, de los dos personajes, porque la Celestina es la historia de un romance, ¿no? Entre dos nobles y que están separados, etcétera, y Celestina, por mediación de los criados de uno de esos nobles, intenta, digamos, de una manera unirlos. Calixto y Melibea. Calixto él, Melibea ella. No, no me viene a la cabeza, ¿no? Bueno, este Calixto y este Melibea, pues son dos bobos, porque lo único que se preocupaban era del amor, del placer, etcétera, y nada más, ¿no? Y asimismo, otro elemento importante, como dice ahí, es que se ridiculiza ideas medievales como el honor, que era tan importante, por ejemplo, en el Cantar del Miocid, la lealtad de los siervos, de los soldados hacia sus amos o hacia sus generales, etcétera, ¿no? Que era también importante en el Cantar del Miocid. Esos valores del honor, el respeto, la lealtad, eso se cuestiona y aquí se ridiculizan. Esos, digamos, los personajes, los que llevan la voz cantante, los que manejan todo, son esos criados de los nobles, los criados de los ricos, de Calixto y Melibea, a los cuales lógicamente no respetan, sino que se ríen de ellos e intentan aprovecharse de ellos de todas las maneras, ¿no? Tenemos, ya digo, este Calixto y Melibea, tenemos a los criados y tenemos a esa figura de la Celestina, que es esa vieja alcahueta, ¿no? Como decía, hay una figura de tipo criminal que hace favores a cambio de dinero, ¿no? Por supuesto, la historia no puede terminar bien, ni para Calixto y Melibea, que bueno, he dicho que son nobles, pero son, como diceis, jóvenes burgueses, es decir, gente de familias ricas, pero no nobles. No acabará bien para ellos, no acabará bien, por supuesto, para los criados, porque esa codicia, ese egoísmo y demás no acabará con ellos, y por supuesto no acabará bien para Celestina. No acaba bien para nadie. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Que rompe un poco con lo que había hasta ahora, se ríe de esos valores, de esas ideas medievales, abre el camino hacia el Renacimiento y, como digo, bueno, pues supone una obra, un hito en nuestra literatura. Bueno, y hasta aquí, y ya está bien. Todo lo que tiene que ver bueno, todo lo que tiene que ver, lo más relevante, lo más importante de la narración medieval, tanto en verso como en prosa. Bueno, ya sabes que se intenta siempre que haya algún tipo de contenido extra, por si tenéis a bien verlo o que si queréis ampliar o practicar algo. En este caso, tenéis ahí un enlace donde podéis hacer ejercicios sobre prosa medieval, perdón, y también tenéis un archivo aquí, ejercicio de literatura medieval, que también os puede ayudar un poco a ampliar o a tener una idea clara de toda esta teoría que hemos visto, cómo se aplica, cómo pueden ser los ejercicios sobre esto en esa prueba de literatura. Recordad, aunque no lo hagáis, es decir, porque esto es algo totalmente voluntario y demás, aunque no lo hagáis y demás, yo sí recomiendo que al menos le echéis un vistazo a los ejercicios, a ver cómo son, a ver qué me cuentan, porque el examen siempre se modela de alguna manera basándose en eso o basándose en la idea de que es algo muy práctico, ¿vale? Es decir, que nunca se va a preguntar teoría en la literatura, siempre todo va a ir dirigido a, mira, aquí tienes este fragmento, estas dos líneas del Cantar del Miocid. ¿Por qué le dicen al Miocid, el Miocid, el buen señor? Porque en la obra normalmente siempre le ponen características o se refieren a él, hablando de sus cualidades, cosas así, ¿vale? Siempre muy intentado que sea guiado y enfocado a lo importante, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la narración medieval, ¿no?